Recuerda los principios de los años 90. Stallone dominaba con Rocky. Schwarzenegger lo mataba con El Exterminador y luego Steven Seagal vino. Él era diferente. El Caballero Negro, la voz silenciosa, un verdadero fondo de artes marciales. Sus películas como Por encima de la ley, Nico y Difícil de matar estaban ganando millones. Él no pretendía ser duro. En realidad fue entrenado en Aikido. Durante un tiempo, funcionó, pero detrás de las escenas, había problemas. Los miembros del equipo dijeron que era difícil de tratar. Él hizo acusaciones espirituales extrañas. Refusó seguir las instrucciones, incluso supuestamente maltrató a John Leguizamo en el escenario. Rumores de maltrato sexual también comenzaron a circular, aunque pocos hablaban abiertamente, y luego los roles comenzaron a desaparecer. Su caída fue una combinación de ego, problemas legales y comportamiento bizarro que lo llevó fuera de la pantalla grande. En el papel, él todavía era una estrella, pero en realidad, la industria se fue alejando de él. Volvamos a cuando realmente comenzó el maltrato y por qué nunca se detuvo. Durante décadas, rumores y acusaciones se envuelven alrededor de él y finalmente se convirtió en imposible de ignorar. En mayo de 1991, 3 empleados femeninos de Warner Brothers le acusaron de violación sexual. Los rumores se volvieron más fuertes a lo largo de los años. En 2017, la actriz Poria de Rossi afirmó que Seagal la asesinó durante una audición deshaciendo sus pantallas mientras insistía en la importancia de la química de off-screen. Y estas son solo algunas de las muchas historias. El patrón duró décadas, destrozando su imagen pública y haciéndolo una paria en una industria que ya lo estaba dejando de lado. Y no fue solo mujeres que hablaron. En sus escenarios, Stuntman contó sus propias historias de maltratamiento. La artista marcial legendaria Gian Laves recordó una altercación con Seagal sobre su comportamiento abusivo contra Stuntman. Incluso el actor Michael J. White confirmó que Seagal tenía una reputación por herir a sus colegas. Estos no fueron incidentes aislados, sino cuentos consistentes de profesionales que trabajaron con él. La noticia viaja rápido en Hollywood, y pronto Seagal fue visto no solo como una estrella fallecida, sino como peligroso, desprofesional, imposible de lidiar con él. Todo junto provocó un exilio directo al mercado de vídeo y una montaña de escándalos cerraron su destino. Y mientras la industria abrazó a una nueva generación de héroes de acción como la película Matrix, el capítulo sobre Seagal se cerró en silencio. Pero Seagal no desapareció en absoluto, cambió de curso. En los primeros años de los 2000, se convirtió en el mercado directo de vídeo, produciendo películas de acción de bajo presupuesto. Seagal seguía apareciendo en escenas solo por unos minutos, lo suficientemente largo para poner su cara en la tapa de DVD. Por un tiempo, funcionó. Las tiendas de alquiler como Blockbuster y Hollywood Video mantuvieron su nombre vivo, pero las películas fueron olvidables, a menudo derretidas por la edición pobre, los estuntos obvios exagerados y el aumento de desinterés de Seagal en la presencia en pantalla. Afuera de la cámara, su vida se volvió aún más complicada. El cambio de peso y el descenso físico lo hizo imposible para replicar la presencia marcial de sus primeros años. Los críticos mencionaron que frecuentemente usaba dobles de estuntos incluso para secuencias simples. Y los fans de largo plazo lucharon por reconciliar al maestro de Aikido muerto con la figura lenta y ardiente que ahora se portaba en sus películas. Sin embargo, Seagal nunca admitió su debilidad. En lugar de ello, se adaptó a una persona que bloqueaba la línea entre la realidad y la ficción, reclamando conexiones con la fiscalía, brindando conexiones con líderes mundiales, e incluso presentándose como una especie de figura espiritual. A mediados de los años 2000, Seagal intentó reinventarse a través de la música. Él publicó álbumes de blues. Realizó giras con su banda, combinando su amor por la guitarra con su persona pública. Los críticos no eran amables, pero demostró lo desesperado que era para quedarse relevante en alguna forma de entretenimiento. Al mismo tiempo, también debutó en la serie Hombre de Ley en 2009, en la que patrullaba como jefe de reserva en la ciudad de Luisiana. Mientras que la serie atrapó la atención,
Fue marginada por controversias legales y acusaciones de maltrato, lo que terminó prolongando su imagen más allá de revivirla. En años más tardes, Seagal se mudó más lejos de Hollywood y a la política. Hizo noticias para cultivar relaciones con líderes mundiales controversiales, incluyendo Vladimir Putin, quien le garantizó la ciudadanía rusa en 2016. Seagal abrazó el papel de embajador cultural, a menudo visto en Moscú promoviendo eventos de arte marcial y ocasionalmente pesando en relaciones con Rusia. Pero estos pasos solo le alienaron más allá de audiencias americanas, donde su reputación ya estaba en pérdidas. A finales de 2010, Seagal desapareció de la pantalla. Su último papel de película fue en 2019, y ha permanecido largamente fuera de la industria del entretenimiento desde entonces. Problemas de salud, edad y una base de fanáticos disminuyendo lo que lo mantuvieron en la pantalla. Hoy, cuando su nombre suena, raramente está en el negocio de películas. En lugar de eso, se menciona en el contexto de antiguos escándalos, compilaciones online incómodas de su famoso camino, o historias de noticias sobre sus asociaciones políticas en el exterior. Durante años, Seagal se adaptó a proyectos que lo mantuvieron en el ojo público, sin importar lo inconvencional que parecieran. Pero antes de los programas de realidad, los tours de blues, y los intentos desesperados para quedarse relevantes, había un muy diferente Steven Seagal. Para entender a qué punto cayó, tenemos que volver al comienzo, antes de los escándalos, antes del circuito de vídeo directo, a los días en que su historia se sintió menos como una historia de Hollywood y más como el capítulo épico de los artes marciales. En los años 70, mientras que la mayoría de los jóvenes en América todavía intentaban descubrir sus futuros, Steven Seagal vivía una historia muy diferente en el otro lado del Pacífico. Se tomó la disciplina del Aikido en Japón, finalmente ganando una prestigiosa cadena negra de 7º grado. Un nivel de maestría que pocos alcanzan. Pero no fue solo su habilidad en el campo que lo hizo destacar. Fue el aura que demostró. Seagal proyectó una calma que indicaba un peligro, una intensidad silenciosa que sugirió que podía dominar cualquier habitación o cualquier pelea sin levantar su voz. A la vez que regresó a Los Ángeles, no estaba buscando fama. En lugar de eso, estaba enseñando los artes marciales y ofreciendo su experiencia como coordinador de peleas. Su principal marco puede ser visto en películas como El Reto en 1982 y James Bond Nunca Digas Nunca Jamás en 1983, donde la leyenda de Hollywood rompió el brazo de Sean Connery durante el entrenamiento. Esa anécdota sola se convirtió en parte de la leyenda alrededor de él. No fue mucho antes de que la presencia única de Seagal llegara a los ojos correctos. Fue cuando Mike Ritz, uno de los agentes más poderosos de Hollywood en los años 80, lo vio. Y cuando Seagal entró en su mundo con sus vestidos negros lujosos, y esa tranquilidad de ojo que podía en cualquier momento convertirse en una amenaza letal, sabía que había encontrado algo que podía explotar en la pantalla. Él hizo su debut en la pantalla, no en un papel de apoyo, sino como el líder en Por Encima de la Ley, dirigido por Andrew Davis, con un equipo de apoyo que incluyó a Pam Grier y a una joven Sharon Stone. Seagal logró impresionar a audiencias con una gran variedad de actores. Su intensidad estoica era suficiente, y el resto del filme lo apoyó. Los críticos gritaron sobre la energía. La oficina de boxeo respondió fuertemente, y de repente Steven Seagal pasó de instructor de arte marcial a uno de los nuevos héroes de acción más intrigantes de Hollywood. A principios de los 90, el poder de la estrella de Steven Seagal parecía irresistible. En 1990, Difícil de matar y Marcado para la muerte, ambas películas debutaron en el número 1, demostrando que las audiencias se acercaban a los teatros solo para él. Mientras otros héroes de acción experimentaban fuera de su zona de confort, Seagal se atrapó en lo que funcionaba, los thrillers de venganza intensivos en los que su silencioso amenazo dirigió la historia. En 1991, Furia Salvaje había solidificado la fórmula, y los fanáticos estaban emocionados. No querían sorpresas, querían a Steven Seagal siendo Steven Seagal.
Y luego vino 1992, el punto alto de su carrera, Alerta Máxima. Nuevamente dirigido por Andrew Davis y con una brillante presentación de Tommy Lee Jones, el filme no solo fue un éxito, sino que también ganó nominaciones. Seagal no era divertido como Schwarzenegger o inspirador como Stalin, pero su presencia estoica e inalcanzable le dio un único factor cool. A finales de 1992, estaba de pie a pie con los íconos. Sin embargo, con ese rápido aumento vino una caída igualmente rápida, ya que Seagal pronto creyó que no podía hacer nada malo, estableciendo el escenario para un error que cambiaría su carrera para siempre. En 1994, decidió que estar en un filme de acción no era suficiente. Participó en la película En Tierra Peligrosa, y desde el comienzo era claro que Seagal quería enviar un mensaje. Esto no sería solo otra película de venganza. Esto sería su oportunidad de enseñar a audiencias sobre la espiritualidad, el medio ambiente y los peligros de las corporaciones de petróleo. En el papel, puede sonar noble, pero déjame decirlo, la gente no estaba contenta. Ellos querían el vigilante estoico de corazón para matar y salir por justicia. El chef se volvió un soldado irresistible bajo la sombra. En lugar de eso, obtuvieron un héroe que pasó más tiempo hablando que peleando. El ejemplo más famoso viene en el clímax. En lugar de terminar con una emocionante explosión, Seagal aparece en la capital del estado de Alaska y ofrece un monólogo largo y dibujado sobre la polución, la vergüenza y la necesidad de salvar el planeta. El problema no fue el mensaje en sí, sino la forma en que fue forzado en un filme de acción donde las audiencias esperaban fuego de arma y peleas. Las audiencias dejaron el teatro rompiendo sus cabezas y los críticos lo atacaron. El filme fue destrozado por las revistas y quedó muy debajo de las expectativas. Y aún así, Seagal insistiría que fue uno de sus filmes más importantes. Para él, puede haber sido así, pero para las audiencias y Hollywood, fue el momento en el que se rompió el espeluznante. La fórmula de Stephen Seagal siempre había sido controlada: amenaza, justicia suave y acción con más acción. En Tierra Peligrosa rompió esa fórmula y la industria nunca lo miró de la misma manera de nuevo. Ese fue el punto en el que su ego, en lugar de sus brazos, se convirtió en la fuerza dirigida tras su carrera. Y como veremos, Hollywood es imparable cuando una estrella empieza a creer en su propia mitología demasiado. Después del fallo de En Tierra Peligrosa, aún había esperanza de que Stephen Seagal pudiera volver. Después de todo, Hollywood tiene una memoria corta cuando el golpe correcto llega. Así que en 1995 regresó a un campo familiar con Alerta Máxima 2. En papel, parecía como un juego seguro. El primer film había sido un gran éxito y la audiencia amaba la idea de Seagal como el héroe silencioso que derrota a los terroristas. Pero el truco de la película no tenía la misma magia. Costó alrededor de $100 millones. Una creciente, pero comparada con la primera, que había costado mucho menos, se sintió como un paso hacia atrás. Los críticos lo llamaron predecible y los fans que habían sido impresionados con la original dejaron el teatro sin una ovación. No fue un desastre, pero no fue la vuelta triunfal que necesitaba. En la película Momento Crítico de 1996, la audiencia se convenció de que Seagal estaba de vuelta en forma de héroe de acción hasta unos 10 minutos en el filme cuando su personaje muere. Fue un retraso que dejó a Kurt Russell a cargo del resto de la historia. Para Seagal, fue un momento humillante. Imaginen al hombre que se suponía ser la próxima gran estrella de Hollywood siendo cortado antes de que la verdadera acción incluso empezara. Por cualquier razón, el filme fue un éxito, pero Seagal se recordó menos como la estrella y más como el tipo que no llegó al segundo acto. Hoy en día, se ha olvidado y los que lo describen como dulce y sin vida. Incluso los fans dispuestos a darle otra oportunidad estaban decepcionados. La presencia estoica y misteriosa que una vez lo distinguió empezó a desaparecer. Y luego llegó Infierno bajo tierra en 1997.
El filme que muchos creen que acabó con su carrera, tenía todos los ingredientes. Un héroe duro, un plato sobre corrupción y daño ambiental, y Siegel en el centro. Pero en lugar de iluminar un regreso, la película se vino abajo. Los críticos lo rompieron. Las audiencias bajaron. Los racistas lo nominaron como el peor actor, la peor foto e incluso la peor canción original, porque cantó en el filme. Uno de los fans reportó dormir durante la última media hora solo para escapar de la experiencia. El mágico Seagal se había consagrado en los últimos años 80 y a principios de los 90 había fallado. No solo desaparecía, estaba al caer. El hombre que una vez parecía imparable ahora está luchando para mantener a las audiencias despiertas durante sus filmes. Y Hollywood, ansioso para pasar a la próxima gran cosa, ya había cambiado la página. A finales de los 90, Seagal había colapsado. Y a finales de 1998, El Patriota ni siquiera fue lanzado en los teatros en Estados Unidos. Fans que una vez hacían largas filas en los cines, ahora encuentran sus nuevos lanzamientos en blockbusters. Hubo una excepción. La película Machete en 2010. Seagal jugó al villano y por primera vez en años, la audiencia lo vio en el gran escenario de nuevo. Fue un momento raro. El hombre que una vez se alineó como el futuro de la acción de Hollywood reducido a un papel de soporte en una peli de venganza. Y luego, silencio de nuevo. Sus últimos papeles crecientes llegaron en 2019, con Comandante General, y Más allá de la ley y desde entonces se ha desaparecido de la pantalla completamente. Parece que tomó todo el dinero que podía de los proyectos directos a vídeo y se retiró calmamente de la escena. Y así, cuando miramos de vuelta en su carrera hoy, lo que resta es la historia de lo que podría haber sido. Durante 6 gloriosos años, de 1988 a 1994, Seagal estaba en la cima de su juego como uno de los actores de acción más queridos del mundo. Nunca tomó riesgos fuera de su zona de confort. Imaginen si hubiera aceptado la comedia de la manera que Schwarzenegger lo hizo, o reinventarse a sí mismo con roles dramáticos de la manera que Stallone a veces lo manejaba. En lugar de eso, su carrera se ha deteriorado en una larga serie de lanzamientos directos a vídeo, escándalos tabloides y, más recientemente, compilaciones de YouTube virales que maquillan su estilo de vida. Es un contraste doloroso, un hombre que fue visto como el próximo rey de acción de Hollywood reducido a una línea de puntos. Al final, la historia de Seagal de ser una estrella a la caída de Hollywood. Tuvo el talento, el misterio y el motivo para convertirse en una leyenda. Pero el ego, las decisiones malas y su refusión de conformarse lo dejó atascado mientras el mundo se movía. Por un momento breve, se quedó pie a pie con Stallone y Schwarzenegger, pero la historia lo recuerda menos como un icono. Seagal una vez parecía imparable, un hombre destinado a compartir el trono cinematográfico con Stallone y Schwarzenegger, pero su caída fue escrita en sus propias decisiones. ¿Crees que Hollywood simplemente se movió y lo dejó atrás? ¿O Seagal arruinó su propia carrera con las decisiones que hizo? La verdad es que nadie vio este final venir. Si disfrutaste de este video, asegúrate de darle un me gusta, suscribirte y dejar tus comentarios abajo.